A ver, piensen en esto por un segundo. La misma tecnología que usamos todos los días para videollamadas, ¿y si les dijera que esconde un superpoder secreto? Pues en 2014, como parte de un curso en el prestigioso Instituto Balseiro, un experimento increíble transformó una simple cámara web en un instrumento científico, uno capaz de ver lo invisible. Y esta es la pregunta del millón, la que lo empezó todo. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero la respuesta, como vamos a ver, es sorprendentemente real. Así que vamos a sumergirnos en cómo lograron resolver este misterio. Y aquí lo tienen, el héroe inesperado de nuestra historia. No es un equipo de laboratorio carísimo y súper complicado, es un sensor CMOS, el mismo tipo de chip que está ahora mismo en un teléfono o en una laptop. Este pequeño cuadradito es la clave de todo. Bueno, uno podría preguntarse, ¿por qué tomarse la molestia de convertir una webcam en un detector de radiación? La motivación detrás de esto es en realidad muy práctica y sobre todo muy importante. Y en esta comparación es donde la cosa se pone súper interesante. Por un lado, los detectores de radiación de toda la vida, como los contadores Geiger, son caros, son grandes y consumen un montón de energía. Y por otro lado, los sensores CMOS son, bueno, todo lo contrario. Baratos, diminutos y súper eficientes. Esto abre la puerta a un mundo de posibilidades para tener detectores portátiles y asequibles. Y esto demuestra la elegancia de la solución. El equipo que usaron es increíblemente accesible. Básicamente, son componentes que se pueden conseguir en cualquier tienda. Es la prueba de que la ciencia más innovadora no siempre necesita un presupuesto de película. Claro que no fue tan fácil como solo apuntar la cámara y empezar a ver partículas. Como en toda buena historia, los investigadores tuvieron que superar un obstáculo técnico bastante grande. Vamos a ver cómo lo resolvieron. El principal villano de esta historia es algo que se llama ruido de patrón fijo, o FPN. Para que nos hagamos una idea, es como el siseo de fondo en una radio vieja. Cada sensor tiene su propio patrón de píxeles calientes o ruidosos y esa estática electrónica puede ahogar por completo las señales diminutas que estaban buscando. Y aquí está la magia. A la izquierda vemos la señal de fondo en bruto, un desastre, sube y baja, es totalmente inestable. Pero a la derecha, después de aplicar un filtro digital inteligente, ¡wow! Miren eso, una línea de base perfectamente plana, estable, casi en cero. Lo que hicieron fue básicamente eliminar digitalmente esa huella dactilar ruidosa para crear un lienzo limpio donde las verdaderas señales de radiación pudieran brillar. Una vez resuelto el problema del ruido, el equipo pudo pasar a la siguiente fase, que es, si cabe, todavía más fascinante. No solo detectar que había radiación, sino identificar qué tipo de partícula la estaba causando. El punto clave aquí es que no todas las partículas se ven igual para la cámara. Cada tipo de radiación interactúa con el silicio del sensor de una forma diferente, creando patrones de píxeles iluminados que son únicos, como si cada partícula dejara su propia huella dactilar. Aquí tenemos el primer ejemplo de esta biblioteca de partículas. Un rayo X, cuando golpea el sensor, crea un evento muy localizado, un pequeño cúmulo de píxeles que se encienden. Es una firma clara y compacta. Luego tenemos la partícula beta. Su huella es un pico de energía súper nítido, muy concentrado. Es parecida a la del rayo X, pero ojo con esta firma en particular porque se va a convertir en una pista clave para resolver un misterio que surgió más adelante. Y finalmente, la partícula alfa. Su huella sí que es inconfundible. Como tiene tanta energía, ¡pum!, crea una carga enorme en un solo píxel, que luego se repele y se desparrama a los píxeles de al lado, formando este patrón ancho como una cúpula, imposible de confundir. Y aquí es donde la historia da un giro y se convierte en una novela de detectives. Cuando expusieron el sensor a una fuente de cesio-137, veían un montón de eventos, pero cuando usaban una fuente de cobalto-60, prácticamente nada. ¿Por qué? Si ambas emiten radiación, esto era un verdadero rompecabezas. Así que como buenos detectives se pusieron a seguir las pistas. Se dieron cuenta de que la clave no eran los rayos gamma, sino las partículas beta. Su hipótesis fue, el sensor es mucho más sensible a las betas, y las del cobalto-60 son demasiado débiles para escapar de su propia carcasa, y para probarlo hicieron un experimento genial. Pusieron una simple lámina de acrílico para bloquear las betas del cesio. El resultado, la señal desapareció por completo. Misterio resuelto, la cámara estaba viendo partículas beta todo el tiempo. Con la hipótesis ya confirmada, llegó la hora de la verdad, la prueba de fuego. Llevaron su pequeño y humilde sensor de cámara web a un entorno de los más extremos para ver si de verdad podía estar a la altura. Y este gráfico es la prueba definitiva. Llevaron el sensor al reactor de investigación RA6 y midieron mientras el reactor subía de potencia. Y fíjense bien,
El número de eventos por segundo que detectó la webcam aumentó en perfecta sincronía con la potencia del reactor. Cada escalón en el gráfico es un aumento de potencia. Esta correlación lineal perfecta demostró, sin lugar a dudas, que su pequeño dispositivo funcionaba. Entonces, ¿qué significa todo esto para el mundo real? Este experimento no fue solo un truco ingenioso de laboratorio, tiene implicaciones importantísimas para el futuro de la medición de la radiación, lo que se conoce como dosimetría. La sensibilidad del sistema es impresionante. Cada evento individual, cada pequeño destello detectado por la cámara, corresponde a una dosis de aproximadamente 4 micrograys. Esto ya nos dice que el sensor es un candidato excelente para aplicaciones de dosimetría personal, donde lo que importa es medir dosis acumuladas a lo largo del tiempo. Gracias a su bajísimo costo y su pequeño tamaño, esta tecnología podría usarse para crear dosímetros personales baratos para trabajadores expuestos a radiación. Pero el potencial no acaba ahí. Con algunas modificaciones, podría usarse para detectar neutrones, para ayudar en la investigación de terapias contra el cáncer o incluso para caracterizar y clasificar residuos radiactivos. Problemas gigantescos que podrían tener una solución basada en una simple cámara web. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Este proyecto es un ejemplo brillante de ingenio científico, de mirar un objeto común y corriente y ver en él un potencial extraordinario. Nos hace preguntarnos, si una cámara puede ver la radiación, ¿qué otras capacidades asombrosas están ahí, esperando a ser descubiertas en los dispositivos que usamos todos los días?